La propuesta programática y organizativa de Sánchez ha recogido con suma eficacia otras experiencias de nuestro entorno, desde el Brexit hasta el referéndum colombiano o la victoria de Trump, donde la emoción y la indignación ciega se han contrapuesto exitosamente a la razón, los argumentos y el contraste de los hechos. En este sentido, la victoria de Sánchez no es ajena al contexto político de crisis de la democracia representativa, en el que se imponen con suma facilidad la demagogia, las medias o falsas verdades y las promesas de imposible cumplimiento. Finalmente, España ha sufrido también su momento populista, y lo ha sufrido en el corazón de un partido esencial para la gobernabilidad de nuestro país. Debemos asumir que esto nos sitúa ante una situación muy difícil para nuestro sistema político. Esto decía el editorial que publicaba El País tras la victoria de Pedro Sánchez. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la perestroika de Pedro Sánchez. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Ramón Espinar, secretario general de Podemos Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Vuelve al programa después de un tiempo Juan Andrade, historiador, especialista en el Partido Socialista, entre otras muchas cosas. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pablo. Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política y uno de los viejos rockeros de la izquierda socialista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pilar Velasco, periodista en la cadena SER. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, Pablo. Se estrena en Fort Apache Antonio Maestre, periodista, colaborador de La Marea. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y cierra la mesa Isidro López, sociólogo y diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes, en el punto de mira. Pedro Sánchez se ha impuesto en las primarias del PSOE alcanzando la mayoría absoluta de los votos y solo perdiendo donde sus adversarios jugaban en casa, en Andalucía y en Euskadi. El ya secretario general se hizo con el 50,21% de los votos, más de 10 puntos por encima de Susana Díaz, su principal rival, que se quedó en un 39,9%, y sobre Patxi López, que se quedó en un escaso 9,85%. Un dato llamativo es que Susana Díaz ha conseguido un número de votos más bajo que el número de avales que la respaldaban. Los avales son documentos que firman los militantes con nombre y apellidos para oficializar una candidatura. Sin embargo, el voto en la urna es secreto. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las repercusiones de la elección de Pedro Sánchez sobre el panorama político actual. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Ramón. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que la situación del día del golpe en el PSOE, fíjate, no está resuelta. Creo que el PSOE enfrenta a un damero maldito que no resuelve su liderazgo. Y es la elección de época que tiene que hacer entre su supervivencia como partido político o la supervivencia del régimen del 78, que es un régimen al que el Partido Socialista está íntimamente ligado. Podemos decir que el PSOE, podemos decirlo tranquilamente, el PSOE es el partido que vehicula el régimen del 78 a partir de la victoria electoral en 1982 de Felipe González. Si el PSOE decide ser un PSOE modelo Corbyn o modelo Bernie Sanders, habrá acabado con ese legado de partido de régimen del 78. Si el PSOE, por el contrario, decide ser un partido de régimen, Pedro Sánchez enfrenta una disyuntiva que es la de enfrentarse a un espacio político en el que difícilmente tiene hueco. La derecha es Rajoy, el centro es Rivera, el cambio creo que somos nosotros y, por tanto, lo tiene muy complicado. Gracias, Ramón. Juan. Sí, de acuerdo con lo que se plantea, ¿no? Yo subrayaría que lo que se ha producido también es una rebelión de las bases, ¿no? Y las bases yo creo que se han rebelado por varias razones.
O sea, las bases se han revelado, digamos, por una cuestión también de amor propio, ¿no? O sea, ante la expulsión, ¿no?, de un secretario general que había sido elegido en primarias por ellas mismas, máxime cuando eso ya había sucedido en el año 2001, ¿no?, con Borrell, ¿no? Creo que también por una cuestión de coyuntura, ¿no?, porque las primarias no se han celebrado en ese tiempo de distensión social y política que después de los nubarrones de la abstención al PP preveía la gestora, sino que se ha producido cuando esa abstención resultaba más indigerible, es decir, justo en el momento en el que ha estallado la operación Lezo, ¿no? Y bueno, y cuando aquello ya resultaba más indigesto, ¿no?, para la propia militancia. Yo creo que porque también se venía produciendo un cierto escoramiento a la izquierda en todas las bases del socialismo, y en el caso de España han aprovechado también, yo creo que para, digamos, resarcirse de la exclusión o de la autoexclusión del 15M, ¿no? Yo creo que han hecho de manera muy peculiar y tardíamente su propia rebelión contra las élites. Y luego, y yo creo que esa es la cuestión, termino ya, ¿no?, por una cuestión de coherencia, aunque parece contradictorio, con su propia trayectoria. Después de tanto tiempo considerándose al menos simbólicamente el gran antagonista al PP, renunciar a aquello que había constituido una identidad resultaba muy complicado. Gracias, Juan. Antonio. Bueno, aunque después podamos entrar en otros elementos más críticos, sobre todo el propio método de elección, el tema de las primarias, que tienen sus luces y sus sombras, sobre todo para los viejos rockeros como yo, tiene sus luces y sus sombras, sus ventajas e inconvenientes. Así, en esta primera intervención quisiera expresar realmente la admiración por lo que ha conseguido. O sea, realmente Sánchez ha conseguido algo que parecía inimaginable. Yo, antes de preparar el programa, estuve viendo ayer por internet el programa que hicisteis, el PSOE se desangra. Entonces, si uno lo vuelve a ver, nadie podía imaginar que esto ocurriera. Es decir, todo el mundo pensaba que, bueno, ya todo esto había acabado, Sánchez ya era un cadáver político, se había vuelto a dar, en fin, los que mandaban, y eso que el programa estaba hecho antes de que él dimitiera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que empieza un nuevo relato, que es en la entrevista de Évole, que tiene poco que ver con lo que había ocurrido antes, pero que va a cuajar muy bien y va a arraigar muy bien. Es decir, no es tanto que lo que él le cuente a Évole es lo que él había hecho, sino que él llega a una conclusión, no vamos a decir, no tiene por qué ser una conclusión que él no asumiera, que va a tener una operatividad enorme con la gente. Pilar. Pues lo que ha pasado es que ha ganado Pedro Sánchez de manera inapelable y rotunda, ¿no? Y yo creo que no es exagerado decir que el domingo los que fuimos a cubrir de alguna manera las primarias entramos por un tipo de España y salimos por otra, ¿no? Lo que ha pasado es que ha habido una enmienda a la totalidad de los militantes, una enmienda a la totalidad a Susana Díaz, sino a todo el aparato, es decir, al socialismo como lo conocíamos hasta ahora, al menos coetáneamente, desde los últimos 20 años, ¿no? Y esa enmienda a la totalidad tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Es decir, estamos ante ¿qué es ahora el PSOE? ¿Un partido que se va a recomponer o un partido movimiento Pedro Sánchez, ¿no? Porque no queda nada legitimado con estas primarias, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que la militancia ha forzado a Pedro Sánchez a girar a la izquierda. La campaña de Pedro Sánchez de estas primarias no es la campaña que le hemos conocido en los últimos 2 años, ¿no? No es el Pedro Sánchez cantando la Internacional junto a su mujer de este pasado domingo de estas primarias, no es el Pedro Sánchez que habíamos conocido en ese pacto de Estado, ¿no?, como diríamos así, con Albert Rivera, ¿no? Ahora queda mucho por hablar y sobre todo queda mucho por saber qué Pedro Sánchez viene, qué versión de Pedro Sánchez viene a partir de ahora, ¿no? Gracias, Pilar. Antonio. Pues fíjate, yo creo que esto es uno de los elementos más evidentes de lo que es la crisis de régimen que se ha venido gestando durante mucho tiempo, y que hay elementos muy claros como que pueden... Uno es la corrupción generalizada y sistemática, otro es lo que ocurrió con la Casa Real, otro es la aparición de Podemos, y creo que las primarias del Partido Socialista y cómo ha ganado Pedro Sánchez frente a absolutamente todos y toda la oposición, no solo mediática, sino las élites de su partido, y una especie de un clima mediático generalizado contra él, y que iba hablando en papel, desde los periódicos más progresistas o el periódico supuestamente de cabecera de los socialistas como era El País antes, pero había consenso generalizado hasta con ABC y con La Razón, en que ponían a Susana Díaz como el futuro del Partido Socialista. Pero además es que esto ha sido como el hundimiento del PSOE de Suresnes, ha roto con absolutamente todo cómo se fraguaba el Partido Socialista anterior, y cómo ha roto también con los intelectuales que les marcaban el camino, ¿no? Porque antiguamente
el País, desde sus editoriales o su influencia, marcaba mucho el devenir del Partido Socialista, y esto ha significado una ruptura total, que encima no creo que el País, y desde sus editoriales, no ha sabido digerir de una manera elegante. Gracias, Antonio. Isidro. Pues a ver, hombre, yo creo que a su manera completamente histérica y sobreactuada, el editorial del País dice algunas cosas que creo que hay que tener en cuenta. Creo que a Pedro Sánchez no le queda más carta que jugar que la de lo que podemos llamar la muerte del centro, que es algo que estamos viendo en un montón de procesos electorales en Estados Unidos, en Inglaterra. Evidentemente no tiene nada que ver programáticamente con lo uno con lo otro, pero sí que tiende, digamos, a usar las tendencias centrífugas de la crisis global para llevarlas a ganar estas primarias. Creo que aquí hay complicaciones y las va a haber. O sea, yo veo muchas más continuidades, también aprendidas de haber dado por muerto al PSOE muchas veces, que rupturas. Había dicho antes Ramón que el PSOE es partido de régimen, yo digo el PSOE es partido de Estado. O sea, el PSOE en muchos aspectos es más un ministerio que un partido político, y eso va a pesar sobre Pedro Sánchez. Creo que le va a dar un capital político durante un periodo de tiempo, que veremos cuánto de largo es, 6 meses, 1 año, 3 meses, pero que en última instancia Pedro va a volver al aparato socialista, que es el que realmente está bien implantado sobre el territorio, salvo que un golpe digamos que lo trunque. No me habéis respetado el minuto, ninguno de los 6, pero no hay ningún problema. Quiero poner encima de la mesa una cuestión que está en muchas de vuestras intervenciones, que es, digamos, la posibilidad de un PSOE distinto. Yo creo que hay un PSOE que no generaba ningún tipo de dudas, que es esa fotografía con Susana Díaz, con Felipe González, con Rubalcaba, con Alfonso Guerra, con Rodríguez Zapatero, pero es verdad que este genera, digamos, muchas incógnitas, y mucha gente se pregunta si este partido podrá seguir un camino pues parecido al que intentó seguir Hamon en Francia, o al que trata de seguir Jeremy Corbyn en el Reino Unido, o Bernie Sanders en los Estados Unidos. Hasta ahora, digamos, no se han producido apenas gestos al respecto. Una votación que pasó muy desapercibida, que fue la votación sobre el CETA en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, fue muy representativa, digamos, de los bloques ideológicos, entendiendo por ideología algo que va más allá de izquierda y derecha, y que tiene que ver con, digamos, con el concepto de país y con la relación con el libre mercado. ¿Pensáis que hay posibilidades, digamos, de un avance en esta transición hacia un sistema político nuevo en el que el PSOE asuma tareas y proyectos históricos diferentes a los que eran de esperar? Fíjate, Pablo, yo creo que esto entronca con un debate que teníamos, y que no revelaré por entero, el otro día en el Consejo Ciudadano. Y da en el clavo para mí, Isidro, como tantas veces. Cuando pones encima de la mesa la muerte del centro, lo que estás poniendo encima de la mesa es la muerte del agonismo en Europa Occidental, que era lo que, digamos, la estructura discursiva desde los pactos entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, de un modelo de Estado conjunto que había orientado la vida pública, y el valor central, sobre todo en España, era el consenso. Eso se rompe, porque hay una necesidad de antagonismo por una crisis que es estructural, que no es simbólica, es estructural. Es una crisis que tiene que ver con el malestar generado en la sociedad y canalizado políticamente de formas muy diferentes en Francia o en España, y que tiene que ver con una crisis de expectativas que es material, que es una generación que ya percibe que va a vivir peor que la de sus padres, de hecho que ya vive peor que la de sus padres por primera vez en mucho tiempo en Europa Occidental. Y ahí está una de las claves que nos enfrentan a este momento del PSOE y a este momento nuestro, porque es la que enfrenta también Syriza en Grecia, que es: hemos sido capaces de construir el antagonismo simbólico. Eso Pedro Sánchez lo ha entendido y lo ha hecho y se lo ha aplicado. Pedro Sánchez no ha sido el mismo ganando estas primarias que cuando ganó las anteriores, ¿no? Subido en los lomos de Rubalcaba, de Felipe González y de Susana Díaz. No comparto la idea de la sorpresa de la victoria de Pedro Sánchez. Siempre que las bases socialistas han votado al candidato contrario al aparato. Madina y Pérez Tapia sumaron más votos que Pedro Sánchez, Borrell ganó Almunia. No comparto eso, pero él se ha subido en el carro del antagonismo simbólico. ¿Va a ser capaz de subirse al carro del antagonismo material? Y vamos a hacerlo nosotros, que esa es otra pregunta que también estaría bien poner encima de la mesa. La clave del éxito no va a estar, creo, en el antagonismo simbólico, porque no estamos en una crisis política. Estamos en una crisis económica que tiene sus derivadas como crisis política y como crisis de régimen. Bueno,
Sí, de todas formas yo también relativizaría un poco, ¿no? O sea, yo no creo que se haya producido una impugnación a la tradición del socialismo. Yo creo que la crisis ha sido más bien la expresión de un anhelo, ¿no? Del anhelo de lo que el PSOE fue en gran medida. O sea, yo creo que lo que se anhelaba era, bueno, pues ese PSOE en confrontación con el Partido Popular, era ese PSOE de partido de gobierno, ese PSOE que en su imaginario representaba un cambio del país. Es decir, no se impugnaba tanto lo que habían hecho, lo que fueron Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero, como en el imaginario de muchos militantes del PSOE lo que había dejado de ser. Y yo creo que eso el equipo de Pedro Sánchez lo entendió relativamente bien cuando en la mayoría de sus mítines decía aquello, el Felipe González, el Alfonso Guerra y el José Luis Rodríguez Zapatero de hace 15 años estarían ahora mismo aquí entre nosotros, ¿no? Es cierto, ¿no? Si se va a producir una discontinuidad en términos materiales con respecto a lo que ha sido el Partido Socialista, bueno, van a tener que sacudirse muchas cosas. Primero, buscar un proyecto que ya no puede ser el proyecto de la modernización, porque es el que ha entrado en crisis y el que les ha segado, bueno, pues el que les ha dejado sin vinculación material con sus potenciales votantes y con sus antiguas bases sociales. Diseñar otro partido les va a llevar a confrontar con Europa. Por otra parte está la cuestión de la organización territorial del Estado, que ya no van a poder superar dando simplemente un barniz federalista al viejo discurso de las autonomías, ¿no? Tienen serias dificultades también, y esas son históricas, Antonio lo sabe muy bien, ¿no?, para relacionarse con opciones emergentes situadas a su izquierda, como en este caso es Unidos Podemos, a pesar de que no se reclame como tal, ¿no? Para eso tienen taras considerables y es la mala experiencia que siempre han tenido cuando se han juntado, bueno, con esas opciones que les han llevado a traer a parte de sus bases. Y sobre todo tienen que saber qué hacer con la abstención ahora mismo del Partido Popular en esa lógica, ¿no? O sea, yo creo que desde el 2011 el Partido Socialista está atravesado por una contradicción fortísima entre su compromiso orgánico y fuerte con el llamado régimen del 78 y con el papel no solo formal sino material que venía desempeñando dentro del sistema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad, ¿no?, del régimen del 78, de dar estabilidad a un sistema que se veía amenazado por la impugnación de fuerzas emergentes y por su propia vinculación orgánica con el poder, lo coherente era la postura de Susana Díaz de abstención al Partido Popular. Ahora, desde el punto de vista de un partido que ha construido su idealidad militante y también su atractivo electoral en confrontación con el Partido Popular, lo coherente era con Pedro Sánchez. ¿Cómo se concilia eso? Es extraordinariamente buscarle, pues ahí la cuadratura al círculo, ¿no? O sea, decirle a los militantes que asumieran la realpolitik de los dirigentes, ¿no?, de dar estabilidad a un régimen con el que llevan comprometidos 30 años, absteniéndose con respecto a un partido con el que llevaban confrontando otros tantos años, pues era mucho pedirles, ¿no? Y además en este caso entraba en contradicción con las propias tendencias electorales, que es una diferencia con respecto, por ejemplo, a la crisis del 79. Es decir, que la opción por Pedro Sánchez, en este caso de la militancia teóricamente más radicalizada, era la que se correspondía con las preferencias mayoritarias de los potenciales votantes socialistas, según la mayoría de las encuestas. Claro, es que hay un problema que las primarias no ayudan a resolver, y es que no hay clarificación en los proyectos. Es decir, pensemos a alguien que crea firmemente en lo que habéis dicho, el régimen del 78 como un gran modelo, una constitución que supera las dos Españas, que logra enterrar el cainismo, la división, la venganza, etcétera, y que logra articular por fin una constitución con afán de durabilidad. Bueno, esa argumentación es que no aparece en las primarias, en el debate que tienen los tres candidatos. Es decir, si alguien hubiera intervenido allí, le tocaba a Susana Díaz, claro, haber dicho, bueno, vamos a ver, nosotros no podíamos llegar a un gobierno porque no era el problema de Podemos, porque esto no era Portugal, no sumábamos solo con Podemos, había que llegar a un acuerdo de una u otra forma, pues con los independentistas, con Rufián, etcétera, y claro, pues nos pedían algo que no podíamos dar, con lo cual solo había dos opciones, o se iba a elecciones o nos absteníamos. Claro, ella no lo dice allí públicamente y quiere la nostalgia del partido ganador, del partido no sé qué, pero bueno, vamos a ver, pero este es el contexto de la decisión. Pero que tampoco lo dice Sánchez. Sánchez tampoco dice, vamos a ver, ¿y usted por qué no convocó al Comité Federal, el famoso 1 de octubre, y usted le dijo, mira, compañeros, es que aquí esto no tiene salida. No tiene salida porque solo podemos elegir entre terceras elecciones o abstenernos. Y por tanto, yo creo que es preferible abstenernos. Por todo lo que sea, por los procesos judiciales, por la corrupción, porque no podemos estar asociados y porque además Rajoy no ha hecho los deberes, porque él nos ha buscado los apoyos que puede encontrar en el PNV y tal, y nosotros no estamos aquí para hacer de muleta al PP. Por tanto, yo voy a elecciones. Claro, él iba a elecciones y en ese punto el libro de Jordi Sevilla, yo creo que es bastante claro, lo explica bien, pues lo que quería era competir
por la hegemonía de la izquierda con Podemos. Lo que quería era, y es completamente comprensible humanamente, lo que quería era decir, vamos a ver, señor Iglesias, usted lleva diciendo que nosotros íbamos a dar el gobierno al PP por activa y por pasiva. Pues no se lo hemos dado, señor Iglesias. Mire usted, no se lo hemos dado. Estoy aquí para demostrar que usted ha engañado. Y entonces pido el apoyo. Claro, si él hubiera salido de 85 a 100 diputados, Podemos de 70 a 55, pues hombre, él se había consolidado. Claro, lo que le pedían a él era una cosa durísima. Pero era, es que en el fondo... chaval, tú abstente y después te quitamos. Claro, es una cosa terrible. Claro. Tú haces el trabajo duro y después te apartas. Claro, el hombre dijo, bueno, la frase de Javier Fernández. Tú asesina que nosotros claro, la frase de Javier Fernández. Los dirigentes sabíamos lo que había que hacer, pero no sabíamos cómo ganar el próximo Congreso y hacerlo. Bueno, claro, y cuando ya pasan los meses, ya nadie se acuerda del pasado, ya es que viene aquí, que viene Felipe. Entonces, claro, ese es donde está el desconcierto. Yo no digo que la política sea el terreno de la verdad absoluta, si es que tal cosa existe, pero un poco más de veracidad debía haber habido. Probablemente el sistema de primarias lo hace muy difícil, porque en cuanto clarificas mucho, pierdes votos de unos u otros. Es mejor que la cosa quede suficientemente ambigua para que la gente se pueda identificar emocionalmente con el gesto. Y el gesto es el que le da Évole. Cuando él aquel día dice aquello tan bonito de que, bueno, ya me he equivocado y no sé qué tal, si la que lo vio mejor fue esta chica, la Carolina Vescanza, cuando lo dijo al otro, pero quita el argumentario, que acaba de cambiarlo todo. Claro, había cambiado todo. Y a partir de entonces no ha tenido que hacer mucho más porque ya se ha subido a ese relato y ese relato efectivamente ha impactado emocionalmente porque, claro, impacta mucho más que el otro. Tú te vas a la cuenca minera como empezó, te vas a Siribella o te vas a tal y después hay un problema, perdonar, para terminar. La cuestión territorial también tiene un problema. Una cosa es que el PSOE tuviera mucho voto en Andalucía y otra cosa es que el modelo andaluz tú lo puedas extender por toda España. Claro, si tú te vas a Pontevedra, por ejemplo, donde lleva gobernando el BNG en la alcaldía años, donde tú no eres un partido ganador, donde solo has ganado una vez en unas autonómicas y aquello terminó muy poco tiempo con Turiño y con Quintana. Y bueno, y dices, bueno, ¿y es un partido ganador? Oiga, yo no. Yo no. Y tengo ahí el PP, pero eso te pasa también en muchísimos sitios de España. Entonces, claro, ese discurso que Andalucía podía ser el modelo para Asturias y para Galicia y para el País Vasco y para Cataluña y para Baleares, complicado. No, muy complicado. Entonces eso no era, y ahí es donde veo la dificultad, ¿no? Yo el problema es que veo que Pedro Sánchez no es lo que aparenta ser, sino es lo que fue. Pedro Sánchez está donde está porque le han dado un relato y lo único que ha hecho es ser inteligente para saber usarlo, pero él no cree en él, ni lo ha creado él mismo. Él, si en su momento le hubiesen dicho, tú votas que sí a Rajoy y nosotros no te damos batalla en el Congreso para el secretario general, él lo hace. Es una cuestión de ambición personal y lo único que consiguió era, lo único que me dais la opción es el no, o sea, tengo que defender el no es no porque es lo único que tengo para sobrevivir. Y eso al final le ha creado un relato que se lo han dado hecho y encima él veía que era un relato que funcionaba, que era poderoso y que encima se iban sumando gente y que al final, pues casi todo el mundo le daba, con esta reacción ante la dictadura del consenso, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo y yo soy el único, soy como una especie de outsider, pues bueno, pues me subo a este carro, pero él no creía en él, ni cree, ni va a creer nunca. Él es un candidato prácticamente creado desde su tesis doctoral, su tesis que hay bastantes dudas sobre la creación y que se construyó de una manera bastante complicada por compañeros que eran de Jordi Sevilla y algún compañero más de Jordi Sevilla, y era una especie de candidato de laboratorio y que además él ganó las elecciones primarias, las primeras como ganó porque, lo decía Susana Díaz, no vale, pero nos vale. Y claro, luego es un hombre que sí, que es ambicioso y él ha sabido esa ambición, instrumentalizarla para con un relato dado, con un arma dada, ha utilizado ese arma que le han dado de manera generosa como clave de bóveda del aparato que ha creado y de su relato para vencer. Pero Pedro Sánchez hubiese votado que sí a Rajoy con una sonrisa si le hubiesen dicho que a él no le iban en el Congreso, no le iban o le iban a asegurar que él iba a continuar. Lo que pasa es que él sabía que querían matarle, es decir, quería tú abstente y encima te quedas con la culpa y luego te quitamos. Haces el trabajo sucio y te quitamos. Y es lo que pasa que él no entró por ese agujero que le pusieron. Pero yo creo que desde luego no cree en todo lo que está haciendo y no creo que sea más de izquierdas ni del PSOE de izquierdas. No, él es un socioliberal, si esto significa algo, que para mí son simplemente liberales con una cuestión social en ciertos aspectos, pero
pero él no cree en todo lo que está diciendo y creo que no va a cambiar, y estoy muy de acuerdo con Isidro en que cuando pueda se unirá a todo este aparato que ahora ha sabido pelear y que encima tiene fuerza contra él para poder exigirle ciertas cuestiones que antes no podía, ¿no? Pero yo creo que en cuanto pueda se va a unir a lo que siempre ha sido, porque hace más calor dentro que fuera. Sí, o sea, yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, el PSOE con Pedro Sánchez o sin él no va a poder ser un vector de cambio jamás. Creo que en el mejor de los casos puede ser un agente subordinado a un vector de cambio potente, que es decir, el cambio nos toca a nosotros, o sea, por decirlo claramente. Lo más que puede hacer el PSOE es no entorpecer. Lo digo porque en estos meses en los que todavía dure el capital simbólico de Pedro Sánchez, los cantos de sirena van a ser justamente esos: veniros detrás de nosotros, que hemos cambiado, ahora somos de izquierdas. Pedro el mandato que tiene de sus bases es, en realidad, acércate al universo Nueva Política, al universo Podemos, universo municipalista, etcétera, etcétera. Acércate, trabajad juntos por un gobierno de cambio, por una España de cambio. Ese va a ser el canto de sirena que se va a lanzar desde el PSOE. Sin embargo, ahí hay varias cuestiones que conviene tener muy en cuenta. La primera, el PSOE es el partido de la traición permanente a las bases. O sea, es el partido de la decepción permanente. O sea, históricamente no sé ni cuántas podemos sumar, desde el referéndum de la OTAN en adelante hasta el 135, todas las que hay de por medio. Es un medio en el que el PSOE no está incómodo. Otros partidos, pues podemos pensar que se derrumbarían con la mitad de lo que ha hecho el PSOE. Sin embargo, el PSOE pues lo asume. Y luego hay otra cuestión sobre la que he mencionado en el primer minuto y que quizá conviene desarrollar, que es la cuestión del PSOE pata del Estado. O sea, que es muy potente. Has mencionado antes Andalucía. Ayer salió un artículo fantástico sobre Andalucía. Faenas, que no me acuerdo del nombre del autor, Solís creo que sea apellida. Para los que no somos de Andalucía, completamente revelador sobre lo que es el PSOE de Andalucía, es la organización de la vida social entera de Andalucía. Eso y Extremadura. Extremadura. Y luego algunos puntos, pues yo qué sé, estoy pensando las cuencas mineras que has dicho antes, algunos puntos de la periferia catalana, determinados enclaves en los que el PSOE organiza la vida social, sin más, y política. Todo eso ahora mismo está en relación con Pedro Sánchez y no se va a deshacer de ello. Es decir, eso va a poder sobre la figura del maverick político, del renegado político Pedro Sánchez, el muñeco que ha tomado las riendas de su vida y ha decidido hablar, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, desde luego, desde nuestro propio campo. Yo creo que es verdad eso del PSOE como partido de Estado es fundamental, porque si bien es verdad que Pedro Sánchez gana por el relato, ¿no? Es decir, le dan el relato hecho, tiene un recorrido fantástico para ganar las primarias con toda la militancia cabreada, y hay el aparato susanista, por llamarlo de alguna manera, se quejaba de que no había habido un debate real de lo que se estaban jugando en esas primarias. Es decir, decían que había dos modelos de partido que se estaban jugando de alguna manera. Y es que es verdad que ese debate estaba. Es decir, el PSOE como partido de Estado, el PSOE que tiene que darle la abstención a Rajoy para que pueda haber gobierno, y el PSOE de Pedro Sánchez, que prefería el no es no. Y a la militancia lo que ha votado en parte, y lo que se escuchaba mucho, el run run, era precisamente ese no es no, que fue creciendo con mucha fuerza, y que cuando gana Pedro Sánchez, entre el sí es sí del sí se puede y el no es no de la abstención, no se sabía muy bien que estaban gritando, pero seguía ahí de sustrato, ¿no? Y eso es lo que va a tener muy difícil, yo creo, de resolver Pedro Sánchez, porque estoy de acuerdo en que el fondo político de Pedro Sánchez no es de una persona que venga de la izquierda a la izquierda del PSOE. Es decir, yo creo más que quería ser Macron y ha prometido ser Costa. Y claro, prometer dos cosas distintas en tan poco tiempo, ahora vienen los actos, ¿no? Ahora ya no viene, no hay que subestimarlo, porque si bien había que matar al padre de alguna manera, ha sido capaz de matar a todos los padres. Yo creo que sí es relevante esta enmienda de la militancia al aparato, porque creo que ha sido muy agresiva. Yo no recuerdo a la militancia del PSOE gritándole a Felipe González, gritándole a José Bono, gritándole a Rubalcaba. Es decir, ha habido una violencia, a Madina incluso, gritándole a Eduardo Madina, ¿no? Ha habido una violencia en esta campaña que deja al partido
prácticamente, divididos sobre todo, y los incluso jóvenes que dicen, no hemos perdido, nos han matado, ¿no? Yo creo que eso está ahora mismo en el sustrato del Partido Socialista, y no sé cómo va a resolver Pedro Sánchez precisamente esto, el cómo vas a hacer una oposición de Estado o no de Estado. Porque claro, en un momento de crisis las decisiones políticas son complejas. No puedes estar eligiendo a dos aguas. Uno no puede ser partido de Estado y hacer lo que te pide la izquierda de tu partido, ¿no? Y no se había dado tampoco esta circunstancia antes. Antes era mucho más fácil ser partido de Estado y ser de izquierdas. Recordar el año, decías tú, el 2011, yo creo que esta gran debacle empieza un poquito antes, en el 2010. Acordaos de ese presidente bis que era Alfredo Pérez Rubalcaba con Zapatero, porque en el 15M no se criticaba tanto ni a Chacón ni a Zapatero como se criticaba tanto el modelo de partido del PSOE, ¿no? Y era mucho más fácil, como digo, perder o ganar, tomar una decisión u otra. Ahora Pedro Sánchez tiene un año muy difícil. El tema es el que está ahora mismo sobre la mesa, la famosa moción de censura. ¿Qué tipo de moción de censura va a aceptar el PSOE? ¿Cuál va a plantear en el futuro? ¿Qué pactos de Estado va a hacer con el PP? ¿Cuándo va a decidir quitar o no a Rajoy? ¿En qué condiciones? ¿Cómo va a negociar con Europa? El Tratado de Libre Comercio que decías, el PSOE hasta ahora ha defendido el Tratado de Libre Comercio, y además lo han defendido hace pocos días en el Congreso sin ninguna fricción interna, porque ellos defienden los Tratados de Libre Comercio. Es decir, ha puesto sobre la mesa un partido de izquierdas que hace mucho que el PSOE dejó de definir este programa. Pero es que hay una... Vamos un segundo a zapping y después os planteo una cosa. Zapping Apache. Pues hemos leído efectivamente que se ha dado usted de baja en el PSOE. Bueno, no es una novedad, es algo que me había comprometido públicamente. Hay un ganador claro, que es el compañero Pedro Sánchez. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y que vamos a cumplir con el mandato de las urnas, que es hacer del Partido Socialista el partido de la izquierda de este país. A mí me gusta siempre ganar, lo he dicho. No me gusta quedar la primera de nada, de la izquierda, no, me gusta ganar. Que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. ¡Zas! En toda la boca. Vamos a construir ese nuevo PSOE, juntos y juntas, todos aquellos compañeros y compañeras que apoyaron una u otra candidatura, porque somos una gran familia, somos la familia del Partido Socialista. A partir de ahora, lo que nos queda es trabajar, arrimar el hombro, y lo haremos como lo hemos hecho siempre. Os quería plantear una cosa que tiene que ver con lo último que decíais. A mí una de las razones por las que me gusta mucho el libro de Juan es porque compara, digamos, dos análisis sobre un momento histórico. Es decir, explica cómo la renuncia al marxismo-leninismo del PC y la renuncia al marxismo del PSOE, digamos, no tiene que ver con una cuestión teórica que tenga que ver con el marxismo, sino con un análisis que hacen de la sociedad española, en el que dicen la sociedad española es enormemente conservadora. ¿Qué gestos podemos hacer nosotros para parecer una cosa distintas? Digamos, eran, voy a decir una maldad, como eran muy errejonistas, tanto en el PSOE como en el PC de aquella época, y decían, nuestra sociedad es mucho más conservadora que nosotros, tenemos que tratar de parecernos a esa sociedad. Claro, el Partido Comunista lo más que puede hacer es renunciar al marxismo-leninismo y aparecer allí con los dirigentes de la guerra civil, que no es que tuvieran mucho sex appeal electoral, y sin embargo el Partido Socialista, pues digamos que todo le sopla viento en popa, tiene el apoyo de la socialdemocracia alemana. El contexto es también el del fracaso del modelo del programa común de la izquierda de François Mitterrand. La ola, digamos, neoliberal en Europa empuja, digamos, un tipo de espacio de centro-izquierda que le va muy bien al Partido Socialista y que identifica a España con un tipo de modernización europea que, bueno, que tiene como consecuencia el acabar con la industria y digamos, asumir una posición de periferia en Europa, pero una periferia muy rentable, vinculada a un concepto de nuevas clases medias que analizan ellos muy bien, que son como siempre son las clases medias, aspiracionales, pero que no les va tan mal, que implica una extensión de los servicios públicos en España porque el momento histórico acompaña eso.
Y es evidente que la posición del PC en aquel momento era pelear contra el mundo. La propia tesis del eurocomunismo es un intento de forzar cómo nos adaptamos para sobrevivir electoralmente cuando nos ha tocado vivir a este lado del mundo occidental. Lo que llega a decir Berlinguer de me siento protegido bajo el paraguas de la OTAN es una manera de decir yo también puedo gobernar y que mi país forme parte de la OTAN. Pero claro, en el año 2017 esto es completamente diferente. O sea, el proyecto de la Unión Europea está en horas bajas, la crisis política de todos los sistemas liberales europeos llega a recordar muchas veces a los años 30, lo que hemos visto en Francia, el sistema político de la Quinta República se viene abajo tanto con Macron como con Le Pen y con Mélenchon. En Italia, Cinque Stelle amenaza con sorprender en el sistema político italiano. Tenemos el Brexit, tenemos a Corbyn en el Partido Laborista británico, tenemos tanto lo que representa Trump como lo que representó Bernie Sanders en Estados Unidos. Y claro, parece muy difícil que por mucho que en el fondo Pedro Sánchez sea lo que es y que en el fondo el Partido Socialista sea lo que es, tengan espacio sociológico histórico en este momento. El Partido Popular yo creo que van a resistir bien. Claro. Y Ciudadanos simplemente quedándose quietos y recogiendo lo que deje el Partido Popular pueden resistir bien también. Pero si a todo eso añadimos el problema de la plurinacionalidad, el Partido Socialista, por mucha voluntad que tenga de ser un partido de Estado, un partido de régimen, un partido que quiera recomponer las relaciones con sus viejos líderes y con el aparato estatal, claro, los espacios políticos son los que son y da la impresión de que lo que escribías en tu artículo, ¿no?, de lo que representaba el centro, que muchas veces fue el espacio hegemónico para ganar políticamente, en 2017 eso parece que no funciona ya. ¿Puede el Partido Socialista volver a ser una fuerza electoralmente muy relevante si no cambia, digamos, si no se ubica en una coyuntura histórica distinta? Porque lo que da la impresión es que en Europa, con la excepción de Alemania, y tampoco es que en Alemania les vaya de cine, pero con la excepción de Alemania no les va bien. No les va bien en Francia, no les va bien en Reino Unido, no les va bien en Italia, y en Portugal si les está yendo bien es porque han construido una cosa completamente distinta. Entonces, lo que os pregunto, a pesar de que Pedro Sánchez pueda ser como el generale de la Rovere, de la película de Rossellini, le infiltran en la resistencia y es un infiltrado, pero finalmente se cree que es... Da igual, o sea, es como independientemente de lo que el tipo sea, independientemente de cuál sea la voluntad de los dirigentes socialistas, ¿pueden seguir ocupando un espacio político como el que ocuparon tradicionalmente, digamos, en un momento geopolítico como el actual y con una crisis de régimen en España que tiene que ver con lo social pero también con lo plurinacional? Es que la clave la acabas de dar. Yo creo que lo que Pedro Sánchez ha entendido es que el espacio político tradicional del Partido Socialista es un espacio político que se ha quedado muy mermado. No diría que ya no existe, diría que se ha quedado muy mermado. Y por tanto, ¿qué es lo que ha salvado Pedro Sánchez con estas primarias y con el relato? Yo no me compro que se lo han dado hecho, ¿eh? Yo creo que a Pedro Sánchez ya hay que reconocerle algunas virtudes. Una es el coraje político. Pedro Sánchez es un tío con dos narices, cosa que no se podía decir de él hace un tiempo y que ahora se puede decir. Pedro Sánchez es un tipo que estaba a irse a su casa y meterse debajo de la cama y no se metió debajo de la cama. Se cogió un coche, se recorrió España y resulta que le ganó unas primarias al Partido Socialista Obrero Español. Ojo con Pedro Sánchez. Al Partido Socialista Obrero Español, al país, a Tres Media, a todo el mundo. Bueno, al régimen, vaya. Sí. Esto es una cosa de la que en Podemos también sabemos, claro. También sabemos ya algo, no somos los únicos. Pero ¿qué ha hecho Pedro Sánchez con ese recorrido? Ha salvado la estética. Es decir, allí donde Pedro Sánchez no podía representar la construcción de un espacio político nuevo porque era un liderazgo de un espacio político viejo, se ha convertido en un liderazgo que puede decir, oye, yo soy un liderazgo para el nuevo tiempo y para el espacio simbólico de una nueva izquierda en un tiempo nuevo. Eso lo ha ganado. Eso lo ha ganado. Ahora, ¿lo que estaba en crisis era eso? Yo creo que no. O no únicamente. Lo que estaba en crisis en el PSOE era el liderazgo. Yo creo que no únicamente. Creo que tener un liderazgo en política ayuda y mucho, pero creo que lo que estaba en crisis no era solo el liderazgo. Lo que estaba en crisis era una lectura de coyuntura histórica. Lo que está en crisis hoy, y de esa crisis se derivan todas las demás, es el papel de Europa en el capitalismo global. De ahí se derivan las demás crisis. Y el PSOE había construido un partido político que no era el partido político de una izquierda tradicional, socialdemócrata, un partido de la cuna a la tumba. El PSOE era un partido atrápalo todo, no era un partido socialdemócrata clásico, y además era un partido cuyo horizonte no era el socialismo, era en Europa y la modernidad. Esos eran los horizontes del Partido Socialista Obrero Español que sale de Suresnes. Bueno,
¿Pueden recuperar el horizonte y el proyecto? Veremos. Yo creo que las mejores cabezas que tenía el Partido Socialista detestan lo que el Partido Socialista tendría que hacer para convertirse en una alternativa. O sea, yo recuerdo a Marabal, que es uno de los tipos más listos que ha habido en el Partido Socialista. Totalmente. Y que era profesor nuestro, que decía, mira, sí, todo esto que me estás contando está muy bien, pero la diferencia entre la izquierda y la derecha es un 2% en el porcentaje de gasto público, olvídate de lo demás. Totalmente. Bueno, ese mundo... Tú le conociste bien, claro. Ese mundo ha muerto. El mundo de los Marabal y de los Ludolfo Paramio es el mundo de... Es que estos eran socialdemócratas cuando el PSOE todavía era socialista. Claro, pero eran las mejores cabezas, sí, y eran los ideólogos de la movida. Ese mundo, el mundo de los Marabal y de los Paramio, es el mundo de Macron en Francia. Pero no es el mundo del personaje de Pedro Sánchez. Por tanto, sus mejores cabezas le detestan. Y las mejores cabezas del tiempo nuevo las tenemos nosotros. Ahora, no subestimemos... Con la excepción de Santos Mas. Pero no subestimemos... Tienen ellos. Sí, pero no subestimemos la capacidad de Sálvame Deluxe para ganarle a Forapache. Es decir, no subestimemos la capacidad para construir en torno a Pedro Sánchez un liderazgo que ocupe el espacio político o que parasite el espacio político que ha construido No Podemos, el 15M, y que parasite ese espacio político para volver a convertirse en una alternativa de poder. Yo creo que eso es una alternativa plausible. ¿Creo que es hacia dónde van a ir las cosas? Creo que no, pero yo también creía que iba a ganar Susana, así que... Yo quería decir una cosa en relación a esto de Juan, de lo de las clases sociales y lo de las clases medias. Vamos a ver, a mí me parece que ahí está uno de los temas más importantes. Y yo os recomiendo que para estudiar un poco un personaje que tuvo mucha menos relevancia en los poderes, digamos, como Paramio y Marabal, era Tezanos. Porque curiosamente Tezanos... Pero Tezanos era el de guerra, Tezanos era el que perdió. Y el que ha ganado ahora. Pero ¿qué es el que ha ganado ahora? Y entonces, ¿cuál era la interpretación de Tezanos? Tezanos es el que en aquel momento, debate el año 79, yo distinguiría, no es Surense, es el 79, que es cuando se produce la inflexión, la dimisión de Felipe, la interpretación que se hace lo que hay que hacer, allí hay grandes diferencias. Pero bueno, es el que en aquel momento decía, la sociedad, las clases medias es lo importante, la modernización, nosotros no podemos ser un partido obrero. ¿Qué dice el Tezanos de hoy, que es el que inspira el documento? Tezanos de hoy, que efectivamente tendría una cabeza que le costaría muchísimo entrar en lo de la plurinacionalidad, porque como buen guerrista son completamente jacobinos. Pero en este punto, después de haber publicado durante años en su fundación a Vicente Navarro y a Juan Torres y tal, él la interpretación que tiene es la de decir, mire usted, si es que no, aquí lo que aumenta es la exclusión social, aquí aumenta el trabajo precario, aquí hay una inflexión generacional con la gente joven. Su último libro que le presentó Estefanía y Ángel Gabilondo, yo estuve allí y él defendía esto. Y entonces ahí es donde ellos continuamente, también con la ayuda de Borrell, porque el libro de Borrell tiene dos partes, una es contar lo que pasó allí y otra es cómo interpretar la crisis de la socialdemocracia. Ellos evidentemente van a insistir mucho en este punto. El punto es, no tiene que haber un nuevo contrato social, el contrato social tiene que plantear que hay una expectativa de vida para los precarios y para el precariado y para la exclusión social y para la gente joven, que es peor, no hay ascensor social. Esto ha puesto en crisis la democracia y hay que volver a impulsar un tipo de proyecto socialista que entre en eso. ¿Te puedo hacer una pregunta malvada? Dime. Te puedo hacer una pregunta malvada, porque ese es el diagnóstico nuestro. Pero la pregunta malvada es, ¿van a ser capaces, después de 30 años teorizando la reforma agraria, de teorizar la renta básica? Bueno, eso efectivamente está incluso, si tú te fijas, ya en los primeros encuentros que hace la Fundación Sistema con Adam Schaff. Tienen la discusión sobre la renta básica y el ingreso mínimo garantizado y qué es lo preferible y cómo es la división de trabajo, y cuando publican André Gorch. Es decir, eso ha sido una cosa que estaba en la revista El Socialismo del Futuro, toda esa cosa estaba. Pero como dices muy bien, eran los que eran de guerra y eran los que eran vistos mal por el diario El País. Entonces, claro, aquí la derrota es la del diario El País. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en que ese planteamiento tiene muy difícil, por su forma de ver las cosas, por su sensibilidad, conectar con el problema de la plurinacionalidad. ¿Quién sería ahí la persona ideal? Borrell. Bueno, Borrell sería bueno de cara a insistir en el tema de la economía. No, la persona ideal sería si pudieran hacer un mix entre estos y Pérez Tapias. Eso sería el mix. Es decir, porque Pérez Tapias es el que ha trabajado el federalismo, ha trabajado la plurinacionalidad, y es de los que ha apoyado directamente a Sánchez, ¿no? Entonces, si ahí sí, lo que pasa es que, claro, eso ya puede ser muy duro. Y un matiz, es verdad eso que dices, pero no nos olvidemos de Adolfo Suárez.
O sea, Adolfo Suárez en el año 76 le llama a Osorio y le dice: llama inmediatamente a los ministros militares porque el loco de Fraga dice que un día habrá que legalizar el PC. Inmediatamente desmárcate de la posición. Lo cuenta Osorio en las memorias. Esto lo hacen ellos y es el que legaliza el PC después. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, el Sánchez que hemos conocido es otro Sánchez, pero yo creo que él no es solo que le han dado un relato, sino que ha asumido el relato, que ha impulsado el relato y que él juega ya en otra forma y en otra división. General de la Rovere. Y ahí viene el problema. Tampoco convendría decir de Surens para acá como si fuera lo mismo hasta el 79 y como si fuera lo mismo Zapatero que González. No. La etapa de Zapatero abre un lío con la memoria histórica y con el Estatuto de Cataluña que el PSOE después no ha sido capaz de digerir, no ha sido capaz de metabolizar porque le daba pavor, por cómo terminó aquello, porque Maragall fuera. Y ahí hay un debate, es decir, ¿dónde va el pavor? Pavor le da al PSOE es que le ocurre lo que le ha pasado al PSC. Es decir, unos se me van a Ciudadanos, otros se me van a Esquerra y otros se me van a la abstención, y menos mal que tengo un tío agudo, ingenioso y tal como Iceta, y que Borrell mete lo de las cuentas y los cuentos porque si no, no sé cómo acaba la cosa. Sí. Pero, claro, eso es el pavor, que se fueran unos hacia un Macron crecido, pensar en el número de Vanity Fair sobre Rivera, ya lo han puesto otra vez, o en el número de cambio de 16, continuamente están insistiendo que Rivera tiene que ser la esperanza, y lo que ya ha sentado Podemos, en torno al 20%, 5 millones, que en principio está para quedarse. Con lo cual, claro, el espacio puede ser complejo. Yo comprendo que es difícil para él, con otra cosa que le añade la dificultad, que él no está en el Parlamento. Claro, al no estar en el Parlamento, en un Parlamento donde hay que discutir una moción de censura, donde puede haber que discutir si se incrementa el tema del yihadismo, donde no sabemos lo que puede ocurrir con el problema del Brexit, donde no sabemos las ofertas que puede hacer Alemania o Francia a España, y tú no estás. ¿Y qué haces ese día? Después de hablarle al señor Iglesias, al señor Rivera, al señor Rajoy, al señor Rufián, espere, que vamos a entrevistar al señor Sánchez. Perdón, Pedro, que es que hay una réplica muy interesante. Claro, es que no, es muy difícil eso. Zapatero se curtió en el Parlamento. Pedro Sánchez empezó en el Parlamento. Rubalcaba estaba en el Parlamento. Felipe, ¿qué vamos a contar en el Parlamento? Claro, esta es la primera vez. Si ellos asientan un bloque de poder y lo mantienen durante 2 años, dentro de 2 años es muy difícil volver con el entusiasmo de este 21 de mayo, porque has estado fuera en todos esos debates. Es donde yo veo la dificultad. Si esto hubiera sido ahora y las elecciones fueran ahora, dentro de 3 meses, hombre, ese impulso es fuerte. Esto que dices es muy relevante de cuándo tienen que ser las elecciones. Me dicen de realización que estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto. Esta vez sí que me tenéis que respetar la regla del minuto, porque si no nos quedamos fuera de tiempo. Tu minuto, Ramón. Bueno, yo creo que se han puesto sobre la mesa algunos elementos de análisis fundamentales. Creo que, digamos, que la tensión en el análisis es asumir que el PSOE ha salvado algunos elementos estéticos de su crisis y que la estética no es menor en una sociedad como la que vivimos y que está por ver qué va a pasar en términos materiales con el Partido Socialista en los próximos tiempos. Yo creo que Pedro Sánchez asume un mandato de sus bases que le dicen: tú no puedes ser el que eras, el PSOE no puede ser el que era, y por tanto el camino que se le abre por delante es el de responder a esa demanda. ¿Cuál es la clave? Que él no solo va a responder a esa demanda para responder la demanda de sus bases, sino para que el PSOE pueda seguir existiendo como un partido de gobierno en este país. Veremos si eso es así. Sería un tiempo fascinante si no tuviéramos que intervenir. Juan. Preguntabas antes, ¿no?, si el PSOE puede ser un vector del cambio. Yo creo que, y planteaba Isidro, ¿no?, si a lo mejor va a ser una fuerza subsidiaria, complementaria, ¿no? Yo creo que la pregunta más bien es si el PSOE está en condiciones de ser un partido del transformismo o el partido de la revolución pasiva, que diría nuestro querido Antonio Gramsci, ¿no? Sí. Yo no sé si Pedro Sánchez ha mutado o no ha mutado. Lo que sí es cierto es que ha salido muy fortalecido, sobre todo porque ha descargado sobre las espaldas de sus adversarios internos todos los estigmas que acumulaba, ¿no? Ha salido, bueno, como ese dirigente victorioso que se ha sobrepuesto a las élites y que lo ha hecho además desde la izquierda. Da igual que esto no sea cierto, quiero decir, no estoy hablando de lo que las cosas son, sino del ámbito de las representaciones, ¿no? Y lo que ha sucedido, sí es cierto que, si bien no da veracidad a este relato, sí le da verosimilitud, ¿no? Claro. Y eso era antes de aquello de lo que adolecía Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, no era verosímil cuando se apropiaba del lenguaje de las fuerzas del cambio. Ahora sale un Pedro Sánchez con capacidad para disputarle a Podemos en
en su propio campo semántico, y yo creo que la clave puede estar un poco en si una parte de los poderes fácticos van a acudir en su auxilio, y si él no sobrepasa el nivel retórico de ese discurso, ese auxilio le puede llevar o no le puede llevar a jugar un papel importante. No sé. Antonio. Pues yo creo que el tiempo en política es muy importante. Y entonces aquí este concepto que vosotros habéis manejado tanto veces de lo de la ventana de oportunidad, aquí sería muy aplicable. O sea, él ha tenido una ventana de oportunidad y la ha aprovechado. Totalmente. De una forma, yo coincido con Ramón, hay que decir, cuando me decía, antes me decía ese broma, hay que ver, los viejos rockeros nunca lograsteis hacerle a González, desde luego que no. Ha tenido muchísimo más éxito que nosotros, infinitamente, hay que quitarse el sombrero, el tío ha tenido una capacidad, con su coraje, con su fuerza, con su cosa, con decir que lo pierdo todo, con decir que me marcho, y el tipo desde aquí pues ha ido a más, y ha llegado hasta donde ha llegado. A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Pues depende mucho el tiempo, porque claro, es decir, también depende de lo que ocurra en Francia, lo que ocurra en Alemania, lo que ocurra con Rajoy, es decir, ¿qué margen hay? Lo que es importante es sí, él logra mostrar, pero eso también le pasa a Podemos, que hay un ejemplo fáctico en la Unión Europea de que querer una política distinta es posible. Gracias, Pilar. Yo creo que la ventana de oportunidad sí es buena, porque en política todo va muy rápido en España, porque ni siquiera Rajoy da por seguro cuánto va a durar su gobierno, con lo cual que queden 2-3 años para las elecciones, no sabemos cuándo van a ser esas elecciones. Parece lógico que las elecciones serán cuando haya una alternativa real de gobierno y se pueda plantear una moción de censura que salga adelante o haya un adelanto electoral. No ha quedado claro para mí en estas primarias qué tipo de alianzas quiere construir Pedro Sánchez, y eso en un contexto en el que hay 4 fuerzas parlamentarias y en el que el voto de la izquierda está partido por la mitad, es muy importante. Es verdad que empezó con la entrevista diciendo me he equivocado, pero al final de la campaña de las primarias no me ha quedado tan claro que tuviera la misma sintonía con Podemos y que quisiera, a la vuelta de ganar las primarias, sentarse a construir ese espacio y esas alianzas. La verosimilitud de Pedro Sánchez yo creo que está por construir. Es verdad que ahora hay un líder que empieza de cero, que es otro Pedro Sánchez que ya ha ganado por voluntad propia y por méritos propios estas primarias, ya es el secretario general, pero la verosimilitud yo creo que también empieza a partir de ahora. Gracias, Pilar. Antonio. Yo soy muy escéptico con el papel que ha hecho Pedro Sánchez desde el golpe palaciego que dieron en Ferraz, y yo no creo, de verdad, que no le doy tanto valor como vosotros le dais. Sí creo que ha sido hábil a la hora de utilizar lo que le han dado y nada más, pero no creo que sea una persona que vaya a llevar el partido de la izquierda. Le veo mucho más próximo a Albert Rivera. Creo que es el máximo exponente en España del extremo centro del que hablaba Tariq Ali. Creo que es el máximo exponente del extremo centro. Creo que él se siente muy cómodo en esas posiciones y que en cuanto tenga una posición de fuerza va a llevar el partido a esas posiciones y va a acercarse mucho más a las posiciones que puede manejar Albert Rivera y que son las que quiere el partido, los editoriales del país, ¿no? Yo recuerdo a Pedro Sánchez hablando en su debate de investidura del mestizaje ideológico, y creo que es lo que mejor representa a él. Transversalidad. Claro, y creo que él cree firmemente en eso y no creo que lo vaya a llevar a la izquierda. Yo soy muy, muy escéptico y seguramente me equivocaré. Gracias, Antonio. Isidro. Pues yo creo que esto fundamentalmente lo que introduce es un vector de complejidad. Si la historia funcionara como un manual Diamat de materialismo dialéctico, habría ganado Susana Díaz, tendríamos un bloque oligárquico y las fuerzas del cambio del otro lado, y todo sería mucho más sencillo. Pero no, tenemos una cuña extraña que se ha metido ahí, porque la historia efectivamente no funciona de esa manera, que yo creo personalmente que va a tener un recorrido breve por una serie de motivos que hemos analizado, que tiene que ver con la relación del PSOE con sus bases, con sus funciones de Estado, y muy importante esto último que mencionabas, Pablo, en el último bloque, porque realmente se han acabado las bases materiales de la construcción de la clase media que soportaba el PSOE. Entonces, ni el Estado, ni Europa, ni la burbuja inmobiliaria están ahí para ayudar a Pedro Sánchez, que es de lo que ha vivido el PSOE durante todos estos años. Entonces, ¿se puede vivir solo de una operación de reinvención en unas primarias? Pues yo creo que no, pero pues desde luego introduce algo más de complejidad que si el resultado hubiera sido el otro. Muchísimas gracias, Isidro, muchísimas gracias a los 6. Nos veremos la próxima semana. Quizá Sálvame Deluxe derrotará a For Apache o quizá no. Hasta pronto.